Esta presentación de esta guía que ha sido muy importante, que como ustedes saben fue un exhorto del Congreso del Estado al Instituto Electoral del Estado para elaborar lo que se llama guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el Estado de Puebla. Entonces el día de hoy presentamos esta guía para que sea del conocimiento de todas y de todos, y la idea y el principal objetivo también es su difusión, que nos ayuden y nos apoyen en el tema de prevención a través de la difusión. Y la idea de estar hoy aquí con ustedes es platicar de manera más detallada sobre el contenido de la guía, sobre cuáles son, viene definido qué es la violencia política, quiénes pueden ejercer la violencia política, cuál es la responsabilidad del Instituto Electoral del Estado como promotor, quiénes son las instituciones de las cuales necesitamos su voluntad para trabajar también de manera interinstitucional. Entonces, bueno, esta es la presentación de este documento y la idea, la dinámica es que una vez que hagamos las presentaciones pertinentes, se haga la presentación de la guía y concluyamos también con dudas si tienen respecto a este documento. Me acompañan el día de hoy mis compañeras consejeras, quienes han sido aliadas en este tema respecto al tema de la violencia política de género, no porque mis compañeros consejeros no lo hayan sido, pero mis compañeras consejeras lo han sido y también lo son en el tema de paridad, en el tema que tiene que ver con la paridad de género. Entonces, bueno, presento a mi compañera consejera Lorecia Rodríguez Salazar, a mi compañera consejera Claudia Barbosa Rodríguez y a mi compañero consejero, presidente del Consejo, Jacinto Herrera Serrallona. Y el día de hoy contamos con la presencia de un personaje que, aparte de que voy a leer toda su síntesis curricular, creo que sí es muy importante cuando hay que reconocer a quienes han sido funcionarios públicos y que se han comprometido de verdad en el tema. Yo digo que hay funcionarios públicos de puestos y de causas. Y perdón por tutearlo, pero Santiago es una persona que ha sido de causas y ha sido un defensor del tema de los derechos políticos de las mujeres. Entonces me da mucho gusto que esté hoy con nosotros y que sea él quien presente esta guía. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, en el Distrito Federal, en el Consejo General del IFE de 1997 a 2003. Se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2000 al 2003. En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ocupó el cargo de secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 2003 y 2007. En 2008 fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboró como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 2014 a 2015. En febrero de 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de diversos libros, entre los que destacan las obras tituladas Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y derechos, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, Una propuesta garantista y Teoría de la nulidad de las elecciones. Ha escrito diversos libros en coautoría y ha participado en más de 40 libros colectivos, así como en diversos artículos en revistas y publicaciones de circulación nacional. Le cedo la palabra, por favor.
bienvenidos a todas y a todos. Como bien lo ha referido la consejera, para nosotros como integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado es un honor tenerlos aquí, tener al doctor Santiago Nieto, amigo y efectivamente muy comprometido con la causa tanto del combate de la violencia en contra de las mujeres, no solamente en materia política, sino en general. Y por supuesto, comprometido también con el empoderamiento de las mujeres, situación que hemos vivido de cerca, en donde él en cada una de las trincheras ha estado. Para mí contar en este momento con la presencia de todos ustedes es muy importante. Y no quiero dejar de reconocer que este trabajo es un trabajo muy arduo, realizado por las direcciones del Instituto Electoral del Estado, específicamente por la Dirección de Capacitación, a cargo de la licenciada Elizabeth Sánchez, quien se dio a la tarea de llevar a cabo una investigación ardua para poder aportar a la sociedad poblana un documento que permita a las mujeres y a los hombres saber qué es la violencia política con elementos de género, qué la distingue y cómo podemos nosotros identificarla. Además de poder identificar como tal a la violencia política, tenemos también que distinguir cuáles son las vías, es decir, qué podemos hacer las mujeres para poder denunciar la misma. Y no solamente las mujeres, porque estamos en un tema de corresponsabilidad con las autoridades estatales y federales para poder combatir esta pues muy desagradable práctica que se ha venido gestando a lo largo del tiempo en nuestro país, en donde la mujer, además de tener que haber luchado por el ejercicio de sus derechos político-electorales y obtener el reconocimiento universal del sufragio, también ha tenido que enfrentar ya al momento del ejercicio del poder una serie de conductas que le han impedido ser plenamente titular, gozar plenamente del ejercicio de esa función. Es por esto que el documento que se somete a consideración de la sociedad poblana el día de hoy fundamentalmente viene o tiene como propósito incluir una definición sobre lo que es violencia política con elementos de género, distinguiéndola de otro tipo de violencia. Lo que no significa que queden excluidas otras violencias como la violencia física, psicológica, porque debemos entender a la violencia política con elementos de género como todo acto o omisión que impida el pleno ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, en esta guía, ustedes van a poder encontrar, en principio, qué son los derechos político-electorales. Después podemos también encontrar en esta guía cuáles son las conductas que pueden llegar a afectar. Siempre digo que se trata de establecer un quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es decir, quiénes pueden cometer violencia política, quiénes son víctimas de esa violencia política y con elemento de género, porque además hay que distinguirlo. Los caballeros también resienten violencia política, pero es diferente en relación a la que resentimos las mujeres, precisamente porque uno de los componentes esenciales que se establece para poder determinar esta conducta es que se lleve a cabo por ser mujer y que haya evidentemente una condición de desproporcionalidad en la conducta. Nosotros lo que pretendemos con esta guía que presentamos a ustedes es que la ciudadanía tenga estos elementos muy claros y pueda distinguir, y tampoco podamos denominar cualquier conducta como violencia política con elementos de género. Este documento, cabe resaltar, que es el producto, como ya dije, de una investigación y de múltiples documentos a los que hemos acudido, como las convenciones internacionales, en donde hemos encontrado las herramientas necesarias para poder plantear ante ustedes este material. Asimismo, y cabe resaltar que impulsadas por las mujeres que hoy día se encuentran en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, a iniciativa de ellas también se ha logrado ya hace escasamente 2 días la aprobación ya de la iniciativa para poder tipificar a la violencia política con elementos de género precisamente como un delito, porque como bien seguramente nos referirá el doctor Santiago Nieto, pues la problemática que hemos venido enfrentando las mujeres que tenemos muchos años en el ejercicio de la función pública es que no contábamos con infracciones administrativas establecidas tal cual y mucho menos con un delito que nos permitiera realmente dar un seguimiento y una solución a este problema. Hace unos minutos mi consejera Florete Rodríguez Salazar en el Consejo General establecía una premisa muy importante. Necesitamos saber qué tipo de problema tenemos para poder enfrentar.
y me parece que eso es cierto. Si no sabemos qué es la violencia política de género, qué tenemos que hacer las autoridades en atención a las competencias que tenemos, y sobre todo establecemos una red de apoyos, no solo entre las mujeres, sino también con las instituciones involucradas, no vamos a poder avanzar en este tema. Es por eso que también en este documento ustedes podrán encontrar de manera muy fiel qué autoridades son las que en el Estado de Puebla tenemos que intervenir en un caso de violencia política con elementos de género. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras atribuciones? En el entendido de que esto no se limita solamente a nuestra competencia, sino que en esa red de apoyo, como bien ha referido la consejera Alejandra, habremos de apoyarnos con otras instituciones como el Instituto Poblano de la Mujer, a través de nuestra inclusión en el protocolo, en este observatorio que se ha establecido ya de manera puntual en el Estado, y habremos de coadyuvar en todo momento para que se cuente con las herramientas necesarias, no solo para darle seguimiento, sino también para resolver. Por cuanto hace al Instituto Electoral del Estado de Puebla, nuestras competencias se refieren a infracciones de carácter administrativo. No tenemos una competencia en materia penal, pero eso no significa que si tenemos conocimiento de la posible comisión de un delito, no estemos obligados a hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente. Por eso debemos establecer a través de nuestro consejero presidente una relación íntima con las instituciones encargadas de la impartición de justicia en nuestro Estado, para también dar puntual seguimiento a estas conductas. También podremos observar que tratándose de las conductas que pudieran vulnerar derechos político-electorales de las mujeres, contamos con dos vías fundamentales, que es los procedimientos ordinarios sancionador y el procedimiento especial sancionador. Y es en ese momento en donde el Instituto Electoral del Estado, haciendo uso de sus atribuciones, podrá integrar la investigación correspondiente para remitirla al Tribunal Electoral del Estado de Puebla y que se sancione esa conducta. ¿Y a quién va dirigido esto? A cualquier persona. Cualquier persona puede cometer una infracción electoral administrativa y será sancionada por el Tribunal Electoral del Estado previa investigación de este Instituto Electoral. También se ha planteado como otra de las directrices en esta guía la prevención a través de la capacitación. Estamos por firmar ya un convenio con el Instituto Nacional Electoral, mismo que ya ha sido revisado en el contenido y que se va a formalizar a través de nuestros representantes legales, en donde vamos a tener una agenda nacional de paridad y donde también se incluye el tema de la violencia política con elementos de género. Y habremos de llevar a cabo actividades muy puntuales en el Instituto Electoral del Estado para que la militancia de los diversos institutos políticos en nuestro Estado y todas las mujeres de nuestra sociedad sepan los derechos que tienen y en dónde pueden hacerlos efectivos. Como reitero, nuestro compromiso desde el primer momento en que fuimos nombrados en el Consejo General ha sido el respetar los derechos político-electorales de todos y cada una de las y los poblanos, y me parece que este momento es muy importante porque estamos mostrando ya con una manera muy formal, a través de un documento que contiene diferentes elementos o herramientas para la ciudadanía, que ese compromiso es real y que lo vamos a cumplir. Y como ya lo manifesté en el Consejo General, no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia, ninguna conducta que pueda atentar en contra de las candidatas que vayan a contender en este proceso electoral. Seremos vigilantes y proactivos para que cualquier sujeto que pretenda vulnerar sus derechos político-electorales sea sancionado en la vía que corresponda, en la vía administrativa o en la vía penal, según sea el caso. Pues para mí, doctor, es un honor tenerlo aquí. Agradezco mucho su acompañamiento, no solo en la presentación de este documento, sino en los diferentes trincheras en donde se ha encontrado, porque me consta que como parte de la familia electoral nacional, usted siempre se ha comprometido con las causas. Entonces es para mí un honor cederle el uso de la voz. Agradezco mucho al consejero presidente y a mis compañeros el que me hayan permitido platicarles de manera muy somera lo que es esta guía y que pronto estará en sus manos, porque es intención del Consejo General, y así lo solicitaron varios integrantes, que se hagan impresiones y que se hagan de una manera más amigable para que todos los partidos políticos y la ciudadanía en general puedan tener en sus manos este documento. Muchas gracias, presidente, consejeras y doctor Cedro Luis Bonilla.
buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, consejera Claudia Barbosa, por sus palabras y por la invitación a la posibilidad de estar aquí. Igualmente, la consejera Flor Rodríguez, Alejandra Gutiérrez, su consejera, y por supuesto el consejero presidente Francisco Tunacito. Estoy muy honrado con los consejeros, el local ejecutivo, Marcos Rodríguez, se encuentran aquí presentes. Y sí quisiera hacer un planteamiento genérico, primero reconociendo la labor del Instituto Electoral de Puebla al haber emitido esta guía. Cuando se empezó a discutir la necesidad de generar protocolos de actuación, había dos opciones: que se adhirieran al protocolo federal las instituciones y las instancias locales, o que generaran sus propios marcos administrativos de actuación y de coordinación interinstitucional. Creo que la opción más eficaz es precisamente generar ámbitos locales, generar guías locales que pudieran servir de apoyo para empezar a atacar este tipo de conductas. Pero un poco me gustaría hacer una descripción de cómo se llegó a esto desde la perspectiva teórica, conceptual, y un poco cómo hemos ido evolucionando para bien en la construcción de un modelo mucho más garantista y con una perspectiva de género en la interpretación y en la aplicación del derecho a partir de los casos concretos y los fenómenos, ¿no? Decía la consejera Flor Rodríguez, por lo que escuché, que había que reconocer los casos y había que reconocer dónde se encontraban los problemas. Un poco me gustaría hacer esta historia desde la perspectiva que me tocó vivir en las autoridades electorales. Un primer tema es que habría que distinguir entre sexo y género, porque es algo que se ha discutido mucho a partir de Simone de Beauvoir, pero tiene una finalidad relevante. El género es una construcción de naturaleza cultural y por tanto es la propia sociedad la que establece ciertos parámetros para efecto de que las personas vivan y convivan en ella. Y en estos parámetros, siendo honestos, a las mujeres les toca el peor de los espacios. Es decir, hay una doble carga de carácter laboral, una carga laboral en el ámbito de lo profesional, pero también hay una carga laboral en el ámbito de lo privado, cuando muchos hombres no participan en el ámbito de lo privado, en la construcción, edificación y guía de las familias. Segundo punto que habría que plantear es que esta distinción entre sexo y género, porque no distinguir entre sexo y género, nos llevó a una construcción de grupos conservadores de la sociedad que empezaron a decir desde hace milenios que era una cuestión biológica el estar presente en el espacio público o en el espacio privado. El espacio público quedó reservado para los hombres, el espacio privado quedó reservado para las mujeres. Y esto nos generó un problema de una gran carencia de posibilidades de desarrollo dentro de la sociedad. Y esto fue modificándose, dependiendo cada grupo humano, fue modificándose desde el norte hacia el sur. Déjenme plantearlo así. De los países escandinavos, que fueron los primeros países, después los sajones, en reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, esto fue permeando hacia Europa occidental y después terminaría transformándose en las revoluciones feministas del siglo XX, la primera y la segunda ola feministas, que nos permitieron vivir también en América Latina estos nuevos desafíos de la sociedad. Pero a partir de aquí yo quisiera hacer un planteamiento importante. Una cultura democrática va a ser democrática, si me permite citar a Norberto Bobbio, en la medida en que más personas participen. Estamos en este momento pues ya prácticamente por cumplir 35 años de la publicación del Futuro de la Democracia, y habría que pensar respecto a los parámetros que estableció Norberto Bobbio en esa obra. Nos decía que una sociedad tenía que ir evolucionando de una sociedad democrática en lo electoral hacia una práctica de una sociedad más democrática en todos los espacios, en las universidades, en los sindicatos, en las empresas, etcétera, en ir cambiando la perspectiva. Y esta perspectiva implicaba forzosamente la participación de las mujeres y que el derecho tenía que regular esa participación de las mujeres. No es desconocido, y me gusta reiterarlo, la clasificación que hace Lili Ferraioli, basado en Leticia Gianformaggio, basado en Adriana Caravero, respecto a la configuración jurídica de las diferencias. Cómo el concepto de igualdad ha sido tratado por el derecho y por la Constitución para efecto de generar distintos estadios de desarrollo. El primer modelo fue el de la indiferencia jurídica de las diferencias. ¿Qué pasaba cuando el derecho no regulaba las diferencias entre hombres y mujeres?
La respuesta es muy sencilla, todo quedaba supeditado al mandato de la fuerza. Así fue en los procesos históricos, piensen ustedes de blancos y negros en Sudáfrica, así fue la conquista en las naciones de América Latina, pero así fue la relación entre hombres y mujeres, quedaba siempre supeditado al mandato de la fuerza. Recuerdo en el año 2004 una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un asunto que llevó Jesús González Galván. El caso de una niña huichola que fue violada por el padrastro en Nayarit. Ella abandona la comunidad, la recoge el DIF se da cuenta de la situación, presenta una denuncia ante la Procuraduría del Estado, se desarrolla todo el proceso indagatorio, estábamos hablando del sistema tradicional, se consigna, se libra la orden de aprehensión y es detenido el violador, que era el padrastro de esta niña. Cuando llegan a declarar la esposa dice que es correcto lo que pasó porque que tienen que liberar a su esposo, porque cuando su hija crezca se va a casar con él. Es decir, y el abuelo diciendo que también tenían que liberarlo porque era el que sostenía la familia. Un violador acreditado que había violado a una niña de 10 años. Esto sucede cuando, y el argumento es un argumento de naturaleza del sistema normativo. Se decía, bueno, lo que pasa es que en nuestro sistema normativo así se rigen las conductas. Evidentemente, esto no puede ser tolerado en ningún ejercicio de clave democrática. El segundo modelo es el modelo de diferenciación jurídica de las diferencias. ¿Qué sucede cuando hombres y mujeres tienen un estándar normativo diferencial? Generalmente, ciertos grupos, por la lengua, por la cultura, por la religión, por la edad, adquieren un estatus jurídico privilegiado dentro de la sociedad. Y en esos casos tenemos nuevamente un caso de discriminación. Piensen ustedes en nuestra legislación civil de 1928. El Código Civil decía que las mujeres casadas no podían trabajar si no tenían autorización del marido. El Código Civil de ese mismo año decía que, claro, podían trabajar siempre y cuando hubiera autorización, pero que no descuidar la situación y los trabajos en el hogar. Evidentemente esto es absolutamente discriminatorio. Todavía en 1983 me tocó ver una norma vigente en el estado de Hidalgo que decía que la mujer casada no podía administrar el patrimonio del matrimonio. Todavía en el año 1993 hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un asunto de naturaleza penal señalando que la violación en el matrimonio no era un delito, sino que se trataba del ejercicio abusivo del derecho, en virtud de que había un contrato matrimonial y ese contrato matrimonial establecía derechos y obligaciones y una de las obligaciones era el delito carnal. 1993 no es hace mucho tiempo en términos históricos y nos relata cómo el marco normativo estaba elaborado para efecto de discriminar e impedir el proceso de desarrollo y de empoderamiento de las mujeres. Este modelo va a ir cambiando con el paso de los años y no va a ser, vamos a ver que los dos modelos, el de discriminación, el de diferenciación jurídica de las diferencias y el posterior, que es la homologación jurídica de las diferencias, se van a estar imbricando. En 1953 se logra el voto de las mujeres, a pesar de que ya habíamos tenido avances importantes en la década de los 20 en Yucatán. En 1974 se logra por primera vez la homologación a nivel constitucional, la frase de que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta frase establecida en 1974 planteaba la lucha de las primeras feministas por lograr la igualdad jurídica, una igualdad de naturaleza formal, que el hombre y la mujer fueran iguales ante la ley. Sin embargo, esta igualdad generó una serie de desigualdades fácticas que hay que reconocer. Sí, hubo derecho al voto, activo y pasivo. Sin embargo, a las mujeres que participaban en política eran rápidamente satanizadas, si me permiten la expresión, por los grupos sociales, muchas veces por personas de la clase política, muchas veces en los medios de comunicación, y se cuestionaba su actividad pública para de alguna forma presionar a que volvieran a la actividad privada. Nunca las mujeres tuvieron que empezar a generar un proceso de cómo se tenían que vestir, de pensar qué es lo que iba a pensar la otra persona, cuando los hombres no tenían esta necesidad de hacerlo.
Y el proceso de homologación jurídica de las diferencias generó una enorme desigualdad. Piensen ustedes en la guerra sucia. Lo que vivimos en 2015 o 2016 o 2017 en candidaturas en contra de mujeres tiene que ver también con este proceso, con esta perspectiva. La igualdad formal ante la ley fría no nos sirve. Lo que necesitamos son elementos de igualdad desde una perspectiva sustantiva. La homologación, por supuesto, también trajo la posibilidad de el derecho al trabajo en igualdad de circunstancias. Sin embargo, como sabemos, las mujeres ganan entre 30 y 60% menos desarrollando las mismas funciones que desarrollan los hombres en las sociedades mexicanas contemporáneas. También, por supuesto, se incrementó la presencia de mujeres en los trabajos, pero también se incrementó el acoso y el hostigamiento sexual. Lo mismo sucedió en las universidades. Lo mismo, también habría que decirlo, pasó con el tema del divorcio. El divorcio fue un proceso importante de autodeterminación. Sin embargo, la propia legislación civil señaló que la guardia y custodia de los niños y niñas menores de 12 años le correspondería a la madre. Y esto fue una decisión que se generó en todas las entidades federativas del país a través de un modelo que nuevamente establecía en las leyes una actuación privilegiada para los hombres y de mayor carga, de doble carga laboral para las mujeres, en el ámbito de lo público, insisto, en el ámbito de lo privado. A partir de aquí vendría la segunda ola feminista. Hay varios tipos de feminismo: el feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo social, el feminismo liberal. Yo me enfocaría a la perspectiva del feminismo de la diferencia. Señalar que hombres y mujeres somos diferentes y por tanto el derecho tiene que regular y atender las diferencias entre unos y otros. Y ese es el modelo que Ferraioli o que Adriana Caravero y Leticia Gianformaggio denominan el modelo de valoración jurídica de las diferencias. Al ser diferentes, el derecho tiene que regular de forma diferente a los hombres y a las mujeres para combatir precisamente este tipo de conductas: el acoso, el hostigamiento, los temas vinculados con la afectación a los derechos políticos, los casos de violencia política en contra de las mujeres. Estamos celebrando 10 años de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Eso fue el primer caso de valoración jurídica para señalar que las mujeres vivían espacios de violencia en el ámbito de lo privado, llámese sexual, llámese psicológica, llámese patrimonial, llámese económica. Había varios espacios, pero la violencia era en el ámbito de lo privado. No se reconoció en 2007 que también la violencia podía darse en el ámbito de lo público. Y creo que este es el modelo y esta es la gran evolución que hemos tenido en últimas fechas. Debemos de reconocer primero que existen derechos que son solo de las mujeres, como existen derechos que son solamente de los niños y las niñas, como existen derechos que son solamente de los pueblos y comunidades indígenas. Yo sé que aquí los demócratas liberales me dirían que no. Los demócratas liberales dirían que es un asunto de responsabilidad, de trabajo, de capacidades, y que no es un asunto respecto a derechos propios de las mujeres, sino que se trata más bien de derechos que son universales para todos los seres humanos. Yo diría, hay que reconocer que hay diferentes, estatus de persona con capacidad de ejercicio, de ciudadana, de ciudadano, y por tanto cada una de estas categorías debe contener garantías que permitan cumplir esos derechos. Basta irnos a la Constitución. El artículo 2 establece los derechos de las minorías indígenas. No puede, bajo ninguna circunstancia, un sistema normativo indígena violar los derechos de las mujeres en el ámbito de las comunidades y pueblos indígenas. El artículo 4 establece la igualdad jurídica formal, pero el artículo 41 establece una igualdad jurídica desde una perspectiva sustantiva y establece la paridad como un derecho fundamental y la paridad como un mecanismo no solamente de distribución de acceso al poder, sino como un principio constitucional que tiene que orientar el resto de las reglas del Estado constitucional de derecho. Esto nos lleva por lo menos a generar 3 modelos de garantías sexuadas. La primera garantía sexuada tiene que ver con las acciones afirmativas, y es necesario que vayamos avanzando no solamente en acciones afirmativas. Ya hemos logrado paridad en candidaturas, pero habría que pensar la paridad desde una perspectiva transversal en los segmentos de candidaturas, y hay que pensar también en una paridad en la asignación, pasar de la paridad de la candidatura a la paridad en la asignación, en la conformación de los congresos, en la conformación de los ámbitos de los ayuntamientos.
Y además también una paridad en el ejercicio del poder. No es lo mismo, perdónenme la expresión, gobernar Puebla que gobernar un municipio de la zona serrana. No es lo mismo tener Monterrey o Guadalajara o Tonalá, Zapopan, que estar en un municipio de la Sierra de Juárez. Es decir, hay que también buscar la posibilidad del empoderamiento que vaya más allá de las candidaturas y que esté enfocado al ejercicio del poder. Segundo punto tiene que ver con el acceso a la justicia desde una perspectiva formal y material. No nos sirve solamente el hecho de que se puedan presentar denuncias o demandas. Recuerdo desafortunadamente un caso en Puebla donde un juez terminó negando los alimentos a una hija mayor de edad bajo el argumento del padre de que el código, la legislación establecía que para el pago de alimentos, cuando las personas eran mayores de edad, procedía solamente en aquellos casos que tenían un modo honesto de vivir. Y el padre lo que señala es que en su contrademanda señala que su hija no tiene un modo honesto de vivir por ser una madre soltera. Y el juez le toma el argumento como válido, lo cual es absolutamente reprobable. Por supuesto, esto fue apelado y fue revocado. Sin embargo, lo que quiero plantear aquí es cómo no solamente desde la perspectiva del acceso formal a la justicia, sino también desde la perspectiva material, que las sentencias se puedan cumplimentar. Felicitas Muñiz o Rosa Pérez son ejemplos donde, o Yolanda Pedrosa, son ejemplos donde, existiendo sentencias, en muchas ocasiones no se podían cumplimentar estas sentencias de cara al desarrollo de la vida política de las mujeres. Y el tercer elemento tiene que ver con una responsabilidad agravada. Desde la discusión en el Senado de la República, que me tocó el honor de participar en esas mesas, planteé la necesidad de crear un tipo penal. En realidad lo que aprobó la Cámara de Diputados tampoco me termina por convencer, son más bien agravantes, y creo que necesitaríamos construir un tipo penal que permitiera combatir este tipo de conductas desde una perspectiva fuerte. Al final del día, el derecho penal es la extrema ratio del Estado. Después de eso ya no hay nada. Por eso es importante que fuera en el ámbito penal donde se persiguieran las conductas. Sin embargo, ya hay un avance y creo que esto es lo que tenemos que esperar. La publicación en el Diario Oficial de la Federación no va a ser utilizado para este proceso electoral del año 2018 y necesitaríamos entonces pensar en cómo podemos lograr cumplir con estos propósitos que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Y ahí es donde la guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el Estado de Puebla resulta particularmente importante. Si estamos de acuerdo en que existen derechos políticos electorales que son solamente de las mujeres, y si estamos de acuerdo que un Estado para ser democrático requiere de que sus derechos tengan garantías suficientes para su cumplimiento, esta guía es una garantía adicional. Esta es una garantía que nos dice qué son los derechos político-electorales, quién puede vulnerar los derechos político-electorales, quién podría ser víctima, cuáles son los derechos que tienen las víctimas en este tipo de casos. Pienso en Ruth Zárate, en Tecamachaco, y también por supuesto en Felicitas Muñiz, pienso en esta joven de San Martín de Peras, en el estado de Oaxaca, que quiere ser regidora y que el presidente municipal le dice que solamente los hombres participan, la empiezan a insultar, sale corriendo a la comandancia de la policía, es detenida por los propios policías que la devuelven al lugar de la asamblea y el presidente municipal le da un látigo al abuelo para que la castigue frente a toda la comunidad y el abuelo termina latigando México, latigando a la joven hasta que pierde el reconocimiento. Esto es México 2017. No estamos hablando de una referencia a algo que hubiera sucedido en otro momento histórico de nuestra república. Por ello creo que lo importante es empezar a visibilizar los problemas. ¿Qué tipo de problemas son los que se presentan? Primero, la guerra sucia. Para las campañas electorales va a ser la guerra sucia, es decir, muchas mujeres que son atacadas. Pienso en Claudia Pavlovich como un buen ejemplo, ¿no? Es decir, cuando se ponen estos espectaculares que dicen que las mujeres, como las escopetas cargadas hacia el rencor. Pero también lo vimos en afectaciones a su propio desarrollo de las personas, ¿no? Delfina Gómez, en el caso del Estado de México. Expresiones que realmente no están abonando nada a la cultura política democrática y sí resultan francamente discriminatorias.
Segundo, el tema de qué le pasa a las funcionarias electorales. Muchas veces las funcionarias electorales son atacadas, uno, por medios de comunicación, pienso el caso de Nayarit, pero también pienso el caso de las consejeras de Nayarit y las consejeras de Tabasco. El ataque en medios de comunicación sistemático en contra de consejeras que están haciendo una labor por buscar el empoderamiento de las mujeres o desarrollar su actividad. En el caso de las consejeras de Nayarit, realmente lo que querían era que se les pagara por su trabajo, lo cual es increíble que la reacción haya sido un ataque tan violento por parte de algunos medios de comunicación en contra de ellos. Un segundo elemento de los funcionarios electorales tiene que ver con lo que sucede en las mesas directivas de casilla, cuando son atacadas las CAEs del INE, las personas que trabajan con los institutos electorales locales en la recolección de paquetes electorales, y generalmente esto es en contra de mujeres. Presidentas de las mesas directivas de casilla, y generalmente es contra mujeres cuando se desarrollan este tipo de actividades. Candidatas que son obligadas a renunciar, o candidatas que son obligadas a pedir licencia una vez que han obtenido un cargo, o regidoras o síndicas que no pueden desarrollar sus funciones en virtud de que los cheques son retenidos por sus propios esposos, en muchas ocasiones por el presidente municipal. La violencia simbólica. El hecho de que una mujer diga algo y que no se ha tomado en consideración y después la misma idea la repite un hombre y se ha tomado en consideración. Este es el tema que habría que empezar a reflexionar de cara a los procesos electorales de 2018. Creo que no voy a hablar de Odebrecht, no es mi y por eso agradezco que me hayan invitado a hablar de Kennedy, no de corrupción, pero también tiene que ver con dos temas de corrupción. Es decir, las mujeres tienen que luchar en este momento por dos cuestiones, por cómo hacer compatible la reelección con la paridad. Desde mi punto de vista, la reelección no es un derecho fundamental, se trata de una expectativa de un derecho, en virtud de que requiere de la postulación del partido político, requiere también de poder obtener el triunfo en las elecciones, es decir, no es algo automático. Mientras la paridad es un principio constitucional. Por tanto, si va a haber reelección, tiene que haber compensaciones a efecto de que haya más mujeres candidatas y poder mantener el principio de paridad. Segundo, desde mi punto de vista, la paridad no tiene que ser interpretada como una regla, sino como un principio. Y esto implica que es un mandato de optimización. Y esto significa que las normas deben estar interpretándose con base en ese principio de corte constitucional. Y finalmente, creo que hay un tema que tiene que ver con corrupción. Hemos visto muchos presidentes municipales, digamos que hemos pasado de una corrupción jerarquizada a una corrupción horizontal. La corrupción se mueve en todos los ámbitos del ejercicio público y de las empresas privadas, desafortunadamente también. Lo que necesitamos y que estamos viendo es que muchos de los casos de delitos relacionados con financiamiento ilícito en las campañas electorales son de hombres en el ejercicio del poder. Y esto también es un tema que las mujeres van a tener que estar desarrollando para combatir este tipo de conductas. Y cierro con un tema que me parece relevante. 2018 va a ser el proceso electoral, muchísimas gracias, el proceso electoral más complejo de la historia reciente de México. Implica 30 elecciones concurrentes, incluyendo Puebla, implica 154,000 casillas a lo largo y ancho del país, implica, si hay una consulta popular, aumentar todavía una escrutadora adicional, implica la necesidad de que tengamos que coordinar y tener confianza. Si un representante en una mesa directiva de casilla decide que los escrutinios no sean al mismo tiempo, sino vayan desarrollándose uno por otro, la información va a tardar en llegar a los programas de resultados electorales preliminares y esto puede generar incertidumbre. Creo que es importante desde cada mesa directiva de casilla empezar a concientizar respecto a la importancia de que confiemos en las instituciones electorales. El modelo, para mí, es un modelo avanzado. Tenemos un gran sistema electoral.
Es muy importante lo que ustedes hicieron, realmente, realmente es relevante poner en papel cuáles son los procedimientos sancionadores, dónde se encuentran los espacios en caso de presentación de algún tipo de conducta de naturaleza delictiva. Los diagramas, los anexos, creo que funcionarán mucho desde una perspectiva incluso gráfica, para que las personas puedan saber dónde tienen que acudir para proteger sus derechos. Pero finalmente, como decía Rudolf von Jhering en un texto de 1872 que se llamaba La lucha por el derecho, la única forma de hacer cumplir el derecho es ejerciendo. Así como, según las palabras de von Jhering, así como solamente luchando, como dice la premisa bíblica, que solamente sudando alcanzarás el pan, solamente luchando podrás alcanzar tus derechos. Yo quiero llamar la atención y quería nada más terminar con algo. Creo que el sistema democrático mexicano ha evolucionado. Creo que la gran transformación de 2014 fue la paridad. Necesitamos construir la paridad, consolidarla, avanzar, y no solamente en el ámbito de las candidaturas, de lo administrativo, de lo jurisdiccional, de los ámbitos de procuración de justicia. Creo que es el mejor camino que tenemos para mejorar el diseño constitucional mexicano. La inclusión de más mujeres participando nos va a hacer que tengamos un mejor sistema. Creo que esa tiene que ser la apuesta, y creo que eso es lo que recoge la guía que acaba de aprobar el Instituto Electoral. Esta guía tuvo que ver con los resultados de muchas discusiones que se tuvieron, pero también con la imposibilidad de tener normas. Hoy, para 2018, no vamos a tener normas. Entonces, el camino va a ser este tipo de disposiciones para efecto de sancionar las conductas de quienes violen los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Quiénes son los que violan los derechos político-electorales de las mujeres? Son los presidentes municipales, son los dirigentes partidistas, en muchas ocasiones son diputados, en muchas ocasiones también hay gobernadores. Es decir, tenemos espacios, en muchas ocasiones hay casos de discriminación en el ámbito de la federación, de los estados, de los municipios. Digamos, no quiero ni generalizar, ni quiero hacer un planteamiento que pudiera estar enfocado en una fuerza política en lo particular. Es un asunto cultural y es un asunto de estructura y de diseños institucionales. Igual que los delitos de corrupción, igual que los delitos electorales, la violencia política de género se va a acabar en la medida en que se ejerza en contra de las personas que tienen poder y que violan los derechos políticos electorales. Pero esta guía ya es un gran paso, es tener un diseño institucional que permita dar como resultado que más mujeres participen en política y que la política sea algo de todas y de todos. Muchas gracias, porque además creo que ya me pasé del tiempo. Agradecemos al doctor Santiago Nieto la exposición de este tema en su conferencia magistral, y cedo el uso de la voz a la consejera Flor de T. Rodríguez Salazar, quien hará algunas reflexiones sobre lo expuesto por el doctor Santiago Nieto. Gracias, consejera. Muy buenas tardes a todos. Creo que a nadie le importa que se pase del tiempo establecido. Es un placer oírlo. Me sumo a las palabras de los que me antecedieron. Es un placer tenerlo aquí, volverlo a escuchar y poder hablar de este tema. Ya el doctor nos ha hecho un breve esbozo de cómo se ha ido avanzando en el marco normativo para permitir el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en la vida pública. Sin embargo, falta por avanzar, y se ha discutido mucho, ¿no? Hemos hablado mucho ya de cómo la mujer ha podido tener acceso a la toma de decisiones en el ámbito público, pero tenemos que ir un poco más allá. Ya esto ya no es el tema de discusión. El tema de discusión es cómo poder ejercer esos derechos que han sido tan peleados y tan duramente ganados. Una parte importante es poder hablar, poder ponerle nombre y apellido a los problemas que tenemos. Ya lo ha hecho muy bien el doctor Santiago, y en este marco de querer abonar en la construcción local de un problema como la violencia política de género es que se da esta guía por parte del Instituto Electoral del Estado.
Eso también en el marco de querer construir una sociedad democrática realmente, una sociedad democrática en la que podamos participar todas y todos. Ya lo decía el doctor, no se trata solamente de una paridad simplemente dicha, se trata también de una paridad transversal, de una paridad en el ejercicio del poder, no solamente de llegar, sino de tener todas las condiciones y un espacio libre de violencia para poder ejercer nuestros derechos político-electorales. En este proceso electoral que estamos viviendo en Puebla, un proceso, una elección local muy competida en concurrencia con una elección federal también muy importante, pero sobre todo con una elección en la que vamos a tener por primera vez que aplicar el principio de paridad. Es un reto, lo sabemos ya en el Instituto Electoral del Estado, es un reto para nosotros poder aplicar este principio, poder compaginarlo y platicarlo con los partidos políticos, pero es un reto que no hemos rechazado y en el que todos estamos sumamente comprometidos. Y bueno, esta guía es parte de ello, o alguna de las violencias, de los problemas de violencia política es la simulación, por ejemplo, en las candidaturas, que es un tema que ya quedará erradicado con el tema de la paridad. Y me parece que este tema de hablar del ejercicio, del verdadero ejercicio de los derechos de la mujer en el poder público, me parece muy importante porque no solamente es esto, no solamente es el ejercicio de un poder, es el reconocimiento de la dignidad humana de todos y de todas, y es un tema que repercute también en la vida privada. El hecho de que una mujer pueda salir a ejercer sus decisiones, sus derechos en el ámbito público, necesariamente repercute en la vida privada. Cambia la dinámica familiar, cambia toda la logística y se necesita corresponsabilidad para poder compaginar tanto la vida privada como la vida pública. Y esa corresponsabilidad no nos lo da nadie más que la propia pareja. Entonces, me parece que es un tema sumamente importante tanto para hombres como para mujeres. Y me parece que hemos avanzado de lo privado a lo público, y eso que hagamos en el ámbito público como mujeres y que con la ayuda de todos los hombres repercute también en el ámbito privado, es decir, regresa hacia la educación que hagamos como madres y padres de familia hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas para hacer de esto una realidad. Y yo espero que en algún momento no tengamos que hablar de paridad, sino que sea un derecho, un ejercicio por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de poder tener nuestros derechos y ejercerlos libremente. Me parece que lo que falta, y lo ha comentado el doctor Santiago, es tipificar el tema de la violencia política para poder hablar verdaderamente de una sanción penal, un castigo penal a las conductas que desgraciadamente seguimos conociendo en este tema de los derechos político-electorales. El Instituto ha avanzado, es un paso importante, como bien lo han manifestado ya los que me antecedieron en el uso de la voz, primero poniéndole nombre y apellido a los problemas en un documento que se va a difundir, hablando de capacitación para prevenir, pero también dando a conocer cuáles son las autoridades competentes para atender este problema y hasta dónde podemos llegar. Lo comentábamos ya, un tema importante definitivamente será la atención que pueda dar el Instituto a través de los procedimientos sancionadores y definitivamente con el tema de la paridad, que es una asignatura que hemos abrazado todos en el Instituto, todos los consejeros, y que sin lugar a dudas llevaremos a buen puerto. Doctor, no me queda más que agradecer el que haya venido el día de hoy a acompañarnos a presentar esta guía y por supuesto hablar de estos temas tan importantes, no solamente para el Estado de Puebla, sino para todo el país. Gracias. Bueno, para finalizar le pido al consejero presidente, al maestro Jacinto Horacio Rayonga, que nos dirija unas palabras respecto pues, a la guía y a la conferencia que hemos tenido. Gracias, Ale. Pues muchas gracias, que nada, al doctor Santiago Nieto. Yo creo que sí, bueno, no lo dijeron que me recibieron, pero es un verdadero lujo tener en la mesa, tener en Puebla, hoy que aprobamos algo tan importante como esta guía, al impulsor nacional del tema o de buscar prevenir la violencia política de género. Doctor Santiago Nieto, muchas gracias por acompañarnos. También agradezco al local ejecutivo Marco Rodríguez del Castillo que nos acompaña y nuestros
consejeras, consejeros, a la Secretaría Ejecutiva, a los partidos políticos, importantísimos que están aquí y escuchen de primera mano la relevancia que tiene esta guía, y por supuesto la conferencia del doctor Santiago Nieto, consejero de la Comisión Electoral. Muchas gracias por estar aquí. Pues sí, tal como lo comentó el doctor Santiago Nieto, es de suma relevancia el poder llevar a cabo, dada la omisión o la falta de un marco legal específico en la materia, el poder actuar de manera corresponsable, ¿no? El Estado ya hizo su parte, atendiendo por supuesto el exhorto que nos hizo el Congreso del Estado de emitir unos lineamientos o algún documento, que en este caso es esta guía, para poder atender y prevenir de cierta forma la violencia política en contra de las mujeres en este proceso electoral, también tan importante, con las características que ya comentaron quienes mantienen el uso de la voz, y recalcar que bueno, la paridad de género en el caso específico no debe ser la piedra en el zapato para los partidos políticos, sino por el contrario, hay que ver con corresponsabilidad partidos políticos, así como ya nosotros hicimos nuestra parte con esta guía, y poder implementar esas acciones que el único objetivo es que las mujeres participen de una forma más activa en la toma de decisiones de nuestro país, que gran falta le hace, gran falta le hace el poder incluir, ya lo comentaron también, tanto en lo público como en lo privado, a mujeres que verdaderamente tengan este deseo de poder construir un México mejor. Y vemos mucho la reflexión también del blog en el sentido de que las familias tienen que permear este tipo de decisiones en la familia. Esta guía que aprobamos el día de hoy tiene un trabajo bastante, muy grueso atrás, ¿no? Acudimos a reuniones nacionales, consultas inclusive, yo en particular con la consejera Vania Rabel del INE, también con gente de mujeres, ¿no? En el observatorio también se comentó, precisamente para poder fortalecer algo, la FEPADE por supuesto también, para poder fortalecer este documento. Inclusive la actualización trae ya una edición 2017 del protocolo, firmaron, suscribieron las autoridades federales, ya está incluido todo esto en armonía también con la nueva ley moderna interamericana. Entonces es un documento que va a ser muy útil, también esta parte de que ya vienen unos diagramas que muestran el caminito, y yo ahí invito a que actuemos de manera corresponsable los partidos políticos, evitar el uso de esta violencia, o sea, que se prevenga realmente. Yo creo que eso ya están las herramientas de una u otra forma con el marco legal aplicable en sus manos, y los invitaría a los partidos políticos a hacer uso de ellas para poder garantizar los espacios de las mujeres y evitar, por supuesto, la violencia política. Así que muchas gracias por acompañarnos en este evento, muchas gracias al doctor Santiago Nieto y gracias a la entrega de reconocimiento por habernos acompañado. Muchas gracias. Pues agradecer su presencia y invitarlos, exhortarlos a que junto con nosotros, los partidos políticos y las ciudadanas y los ciudadanos trabajemos en el tema de prevenir, erradicar la violencia política contra las mujeres, y como lo digo, denunciemos, démosle rostro a quien violenta a las mujeres para que eso no quede impune. Muchas gracias por estar aquí.